lugares. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Agradecemos sobre todas las cosas por tu cuidado, por tu amor, por tu gracia que tienes para con nosotros. Edifícanos en tu palabra y guíanos a toda verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ayúdanos a comprender también, Señor, esta palabra para que nosotros seamos alimentados por ella. Venimos a buscar el pan de vida, la fuente de toda autoridad, que es tu palabra, Señor. Nos ponemos en tus manos y damos gracias por el privilegio que nos concedes de reunirnos para recibir de ti y adorarte a ti. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria. Juan capítulo 17, Getsemaní. Bien, hermanos, este capítulo 17 de Juan es un capítulo crucial en las Escrituras porque nos está hablando precisamente de ese tiempo difícil, aflicción y prueba que nuestro Señor Jesucristo vivió justo antes de ser traicionado y entregado por Judas Iscariote. Getsemaní en el griego, más bien es una palabra hebrea que significa prensa de aceite. Era un huerto, era donde se tenía uva, era un viñedo y era un lugar que comúnmente utilizaba nuestro Señor Jesucristo para reunirse con sus discípulos, ya que por supuesto en muchas ocasiones, sobre todo en el último año, en el tercero del ministerio de nuestro Señor Jesús, se le conoce como el año de la oposición. En ese año ellos tuvieron que de alguna manera también reunirse un poco, un tanto a las afueras de Jerusalén porque estaban siendo ya perseguidos. Así que no es extraño también lo que estamos viviendo en estos días. Desde el principio la iglesia ha padecido persecución, principalmente nuestro gran Maestro y Señor, el Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, nosotros en esta breve enseñanza que tendremos el día de hoy, debemos considerar lo que implica el Getsemaní. En primer lugar, el Getsemaní de Cristo, pero también el Getsemaní que muchas veces nosotros enfrentamos en nuestras vidas cristianas, cuando estamos padeciendo, cuando estamos siendo perseguidos por nuestra fe, por nuestra creencia. En las Escrituras se nos habla continuamente de los enemigos de Dios, los enemigos de la cruz, aquellos que están en contra de lo que Dios está haciendo en este mundo. Y no es casualidad, hermanos. Hay un mundo que está en contra totalmente de las Escrituras, que está en contra del Creador. Un mundo que continúa caminando con una agenda que bloquea la voluntad de Dios, por decirlo de alguna manera, en el corazón del hombre. Hombre cegado, hombre que ha sido entenebrecido en su entendimiento, en su corazón, para no hacer lo que conviene, la voluntad de Dios. Pero por la gracia del Señor, Dios nos ha dado luz a través del Evangelio. Hemos creído a la palabra del Señor y le hemos creído a Dios y sus promesas. Esa es la gran diferencia que podremos tener nosotros con aquellos que profesan alguna religión. Sin embargo, nosotros profesamos una relación íntima con el Creador del universo, que nos ha llamado desde la eternidad para ser parte de su pueblo, para ser la familia de Dios, su iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos estar divididos. Dios nos llama a la unidad en el cuerpo de Cristo, a caminar con una misma mente y un mismo parecer. Y Jesús en este capítulo 17 tenemos que recordar que es el Getsemaní de Cristo. Y cuando hablamos de Getsemaní, recordemos que es una prensa de aceite. En otras palabras, es donde Cristo en su alma humana, Él fue aplastado, de alguna manera fue llevado a un colapso tal que sucedió lo que conocemos como hematohidrosis. La sangre y el sudor se mezclaron al punto que salieron de su cuerpo por el temor que había en él. Ahora, el temor de Cristo no era la cruz, no eran los clavos, no eran los soldados, no eran los golpes, no eran las blasfemias. El temor de Cristo es que recibiría la ira del Padre sobre él por nuestros pecados. Cristo padeció ahí, en ese lugar, fue aplastado literalmente en su corazón por nosotros. Imaginen por un momento considerar que en la cruz del Calvario, Cristo murió, pero no solamente muere, sino que científicamente se prueba que cuando un corazón explota de alguna forma, se mezcla con la zona pericárdica, esta membrana que cubre el corazón, y es cuando entonces la sangre también con agua se mezcla. Y fue lo que salió cuando atravesaron la lanza en el costado izquierdo de nuestro Señor. Hermanos, a Jesús le explotó literalmente el corazón. No soportó tanto pecado,
nuestros pecados en Él. Por amor lo hizo, por su gracia. Todo eso lo aplastó humanamente hablando. Todo eso lo llevó a esa condición que incluso Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga lo que yo, sino lo que tú. A ese punto fue llevado el Señor por amor a nosotros. Y es aquí en Getsemaní donde Él ora incluso por su iglesia. En extensión a nosotros también esta oración nos abarca. Porque el Señor no solamente oró por aquellos que le rodeaban, sino por aquellos que creerían en Él a través de la palabra y testimonio de los primeros discípulos. Estas cosas habló Jesús, dice el texto, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, dice el Señor, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, dice el Señor, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Luego dice el Señor, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gracia que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hermanos amados, este capítulo es sumamente profundo. Nos está mostrando el corazón, el carácter que Cristo está mostrando en sus últimas horas en este mundo. Él estaba a punto de ser traicionado. Él ya no dormiría esa noche. Sería juzgado injustamente, sería enfrentado a testigos que fueron comprados, testigos que engañaron incluso al pueblo, con tal de que se sentenciara a Cristo a un juicio que él no merecía porque era inocente. Sin embargo, como el peor de los malhechores, compareció el Señor, y él enmudeció, no abrió su boca. En todo momento sabía que la voluntad del Padre era perfecta, mejor que la de él, y con ese propósito él se sometió a todo lo que el Padre le pidió. Ahora bien, hermanos, la vida eterna se encierra en Cristo.
Y en lo que acabamos de leer, el Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Señor, y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso es lo que yo quiero transmitir en esta mañana como punto central en la enseñanza. Que no podemos nosotros caminar con Dios si no lo conocemos a Él. Tenemos que profundizar en el conocimiento del Señor, porque si tú y yo nos jactamos de decir, soy de Cristo y he heredado la vida eterna por causa de su sacrificio, yo te animo a una cosa, tienes que conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, porque esta es la vida eterna, el conocimiento de Dios. Amados hermanos, en este mundo venimos, crecemos, conocemos, estudiamos, participamos de tantas cosas, pero a veces se nos olvida lo más importante, el conocimiento de la vida eterna. Y esa vida está en Cristo. Ha llegado el tiempo de glorificar al Hijo, dice aquí. Padre, glorifícame y yo te glorificaré a ti. Ahora yo quiero que medites por un momento. Lo que sucede a partir de este momento en Juan capítulo 17 y por supuesto en adelante, tiene que ver con la crucifixión, con la traición, con la muerte y con la resurrección de nuestro Señor. Pero en eso es glorificado el Padre, aún en la muerte de Cristo, aún en la traición que existió a su alrededor. ¿Por qué? Porque Cristo en todo momento obedeció. En ningún momento Él dudó de la voluntad de su Padre, en ningún momento dudó de las promesas que Dios le había dado. Él siempre se condujo de tal manera que agradaba al Señor. Y eso es algo digno de que tú y yo podamos tomar como ejemplo. Y que podamos imitar de nuestro gran Maestro, el Señor Jesucristo. Porque Él en todo momento, a pesar de que vendría la muerte y la traición, Él pudo haber huido, hermanos. Él estando en Getsemaní pudo haber huido. Él sabía que ya venían los soldados del templo con Judas y Él pudo haber huido de ese lugar. Pero Él no vino a este mundo para servirse a sí mismo, ni para agradarse a sí mismo, sino para aquel que lo envió. Mi pregunta es en esta mañana, iglesia, ¿quién te rescató de tu vana manera de vivir? ¿Quién te ha llamado de las tinieblas a la luz? ¿Quién te ha dado entendimiento de tu pecado para que entonces te arrepientas y vengas al rescate de tu alma, en el perdón de pecados, al trono de la gracia? Es Dios quien te ha llamado por medio de su Hijo. Es por lo tanto que si Cristo es nuestro hermano mayor, por decirlo así, y el Señor nos ha apartado para su gloria, tú y yo tenemos que vivir de tal manera que glorifique al Padre. Eso es lo que tenemos que hacer. El Señor nos ha apartado. Y esta es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan a ti, Señor. Mis amados hermanos, de nada sirven los estudios de teología si no hay relación con Cristo. De nada sirve el cúmulo de conocimiento si no hay intimidad con tu Dios. De nada sirve que vengas el domingo, escuches un sermón, si entre semana no estás reflexionando en él, meditando en él, aplicándolo en tu vida y pidiéndole al Señor que te dé la humildad para corregir tu camino. Es Cristo quien endereza nuestros pasos. Tú y yo no lo podemos corregir en nuestras propias fuerzas. Tú y yo siempre caminamos chueco y solo el Señor puede enderezar nuestro caminar. Cristo lo sabe y Él ruega por nosotros. Dice, yo te he glorificado en la tierra, verso 4, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, Cristo consumó todo lo necesario para tu salvación y mi salvación. No falta nada. No falta nada. Él ya lo hizo todo. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, dice el Señor. Hermanos, Cristo se despojó de su gloria. Filipenses 2 nos habla de esa humillación donde Cristo como Dios, la segunda persona de la Trinidad, dejó por un momento esa gloria. Él no dejó de ser Dios. Hay que puntualizar esto. Jesús no vino a este mundo siendo solo hombre. Él era 100% hombre y 100% Dios. La parte humana, la naturaleza humana, el alma humana fue lo que fue afligido, lo que fue atormentado, lo que fue llevado a la muerte. Pero Él como Dios no puede morir. Por eso resucitó en victoria. Pero amados hermanos, su parte humana dice, Padre, glorifícame a tu lado. Pero esa glorificación viene posterior a ¿qué? A una vida de obediencia. La Escritura enseña que aún nosotros hemos sido justificados en la cruz, estamos siendo santificados al presente y seremos glorificados en el futuro. Hermanos, tú y yo participaremos de esta glorificación que Cristo clamó y pidió a su Padre para que tú y yo seamos parte de ello. Somos fruto de la aflicción de Cristo. Somos, por la gracia del Señor,
su pueblo, su iglesia, aquellos que han sido reconciliados por la sangre del Cordero. Y mis amados, Dios nos ha concedido además que algún día seamos glorificados. El apóstol Pablo dice que algún día le veremos tal cual es Él, porque estaremos en su gloria. Esa es la meta, iglesia. Ese es el privilegio que se nos ha concedido, que en el instante que tú y yo cerremos los ojos de este mundo, los podamos abrir en la presencia del Señor y hallarnos justificados por causa de Cristo. Qué privilegio ser pueblo de Dios. Qué privilegio ser iglesia del Señor Jesucristo. Qué privilegio saber que aún en este mundo hicimos hasta lo imposible porque el Padre recibiera gloria en nuestra obediencia. Y dice el Señor en el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Aquí hay una característica de aquellos que caminan con el Señor Jesucristo. En primer lugar, somos un regalo del Padre para el Hijo. Cristo nos compró con su sangre, es cierto, pero le fuimos dados, le fuimos otorgados como un regalo por parte del Señor, del Padre. Fíjense, hermanos, qué bonito sentimos cuando alguien nos llega con un regalo envuelto y lo abrimos, ¿verdad? Así que, ¿qué será? ¿Qué será? Es como si te envuelven una bicicleta y el que es músico dice, espero que sea una batería, ¿verdad? Pero no. A veces no sabemos lo que se nos da en un regalo, pero ahora ya sabemos lo que se nos ha concedido en Cristo. Y no viene envuelto, viene a la luz de la palabra. No hay necesidad de estar con la expectativa de lo que ha de suceder, porque Dios ya habló, Dios ya lo prometió. No tengas dudas en este mundo, que tu corazón se llene de fe. No tengas temor, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Tú y yo tenemos que vivir en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Ahora bien, no usemos la libertad como ocasión para la carne. No debemos vivir para la carne ni satisfacer nuestros apetitos carnales, sino debemos agradar a aquel que nos tomó por soldados. A aquel que le plació de una manera soberana escogernos desde la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, como lo enseña Efesios capítulo 1. La voluntad de Dios se manifestó de tal manera que te escogió, te llamó, te apartó. Y además dice aquí, porque éramos del Padre y le fuimos dados a Cristo. Y otra cosa caracteriza al que es creyente, guarda la palabra. Dice aquí en el versículo 6, que los que le hemos sido dados a Cristo por el Padre, guardamos la palabra de Dios. Ahora, mis amados, guardarla no es debajo de tu asiento del carro, o debajo de tu almohada, o en el librero. No, es guardarla en el corazón, atesorarla, rogándole a Dios que podamos ponerla por obra para agradarle a Él. Dios merece toda la gloria. El Cordero es digno de ser exaltado, de ser adorado, de que padezcamos incluso en ocasiones de ciertas incomodidades, porque Él, hermanos, no escatimó en ningún momento su vida para rescatar tu alma del infierno. Las palabras que me diste, versículo 8, les he dado. Hermanos, la palabra viene del mismo trono. La tenemos manifestada en un libro, pero fue inspirada por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Del mismo trono de Dios ha venido este libro que tienes en tus manos. No lo menosprecies. No lo menosprecies. Abre las Escrituras cada día y pide al Señor que hable a tu corazón. Agarra un pasaje, estúdialo, léelo y no lo sueltes hasta que Dios haya hablado a tu vida. Eso es escudriñar, eso es reflexionar y es meditar en la palabra de Dios. Porque Juan nos explica a nosotros aquí que somos de aquellos que guardamos la palabra. Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él. Hermanos, día y noche, hay trabajo, hay actividades, hay que hacer muchas cosas, pero siempre meditando y reflexionando en la palabra. Hay quien piensa orar sin cesar, siempre meditando en la palabra, entonces que me encierro en un cuarto y hago esto todo el día. No, es más bien que tus pensamientos, tu corazón estén de continuo meditando en la cruz de Cristo. De que por la gracia de Dios despertaste hoy y respiras.
que por la gracia de Dios hoy despertaste, abriste tus ojos y tuviste el privilegio de tener un techo sobre ti, de prender un foco, de abrir una llave y que salga agua. Eso es la gracia de Dios. Claro, pagas tus impuestos, trabajas y haces lo que te toca, pero nada de eso lo podrías disfrutar si Dios cortara el aliento de vida. Yo ruego por ellos. Hermanos, somos fruto del clamor de Cristo. Aún en ese Getsemaní, en esa aprensión que Él estaba viviendo, la aflicción en su corazón en lo más profundo, porque estaba a punto de ser traicionado, entregado y muerto. Aún así Él ruega por su iglesia. Un clamor profundo en el cual entonces implica que el Padre Eterno no nos ha abandonado, porque Cristo intercedió por nosotros como sumo sacerdote. Y Él ha enviado a su Espíritu Santo a morar a nosotros, dentro de nosotros, dice Juan capítulos 14, 15 y 16, hablando de la venida del Espíritu Santo. El Paracletos, el Consolador. Jesús dijo, enviaré a otro como yo, para que esté con ustedes, el Espíritu de verdad. Hermanos, un clamor profundo en Cristo por no dejar huérfana a su iglesia, por no dejarnos solos. Hermanos, Él no nos va a dejar jamás. Él no está limitado, Él es el Todopoderoso, Él es el Señor que sostiene todo con la palabra de su poder. Y absolutamente todas las autoridades, potestades, dominios y reinos se sujetan a su voluntad. Por eso la Biblia dice que Él es Señor de señores y Rey de reyes. Él es el soberano sobre toda la creación. Él rogó por nosotros. Dice que no ruega por el mundo, ojo con esto, sino por aquellos que del mundo le fueron dados a Él. Jesús vino a este mundo. Juan 3:16, el versículo yo creo más famoso del Nuevo Testamento, nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, claramente nos dice, no amen al mundo ni las cosas del mundo, porque el amor del Padre no está ahí. Y también nos agrega aquí que fuimos dados al Padre, por el Padre, a Cristo, pero tomados del mundo. Pero no ruega por el mundo, sino por los que del mundo le han sido dados a Cristo. Hermanos, vuelvo a comentarlo. Somos un regalo de Dios para su Hijo, pero comprados por su sacrificio, por su grande amor. Ahora voy a ti, verso 13. Él sabía claramente que el tiempo había terminado. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Oh, mis hermanos, el gozo que hay en nuestro corazón es el gozo de Cristo. Dice la Escritura que Él, aún viendo la cruz frente a Él, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y por el gozo puesto delante de Él, sufrió la aflicción. Y quiero agregar una cosa que nos enseña Isaías 53. Nuestro Señor Jesucristo fue experimentado en quebranto. Si alguien puede entender el dolor, el sufrimiento, la tristeza, es Él. Si alguien puede entender el padecimiento que en ocasiones tenemos, es Él. Y es entonces a Él a quien debemos correr, y no correr de Él, sino correr a Él por su gracia, por su misericordia. Porque este clamor nos muestra un Dios que nos ama. No un Dios distante, no un Dios lejano, no una figura de yeso, no una imagen en la pared. No, mis amados, un Dios que está en su trono, pero que cuida de su iglesia porque la compró con su sangre. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia que no nos va a dejar. Yo estoy convencido de una cosa, y lo veo en las Escrituras, que aún en los tiempos finales el Señor está ahí para fortalecernos. Mis amados, Jesús estaba en Getsemaní y dice que al finalizar esta oración venían ángeles y le servían. Le fortalecían aún en medio de la aflicción. Lucas capítulo 15, cuando vemos al rico y Lázaro, ese hombre mendigo que mendigaba aún de lo que caía de las migajas de este hombre rico, dice que al morir fue llevado al seno de Abraham por los ángeles del Señor. Mis amados, ahí se muestra la gran misericordia y compasión de Dios. Que aunque en este mundo haya padecimiento y dolor, y cualquiera pensara, pobre de él, y eso que creía en Jesús. Déjenme decirles una cosa. Aún en el momento de la muerte de ese siervo, la misericordia de Dios se mostró al enviar unos ángeles por él y llevarlo inmediatamente a la gloria.
Pero aquellos que no están en Cristo, un horrendo hervor de ira se acumula para sus vidas. Es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo, hermanos, de que el cielo se llene y que tú y yo no lleguemos solos al cielo, sino que llevemos a otros con nosotros a través de la palabra. Luego viene un clamor, y en ese clamor es precisamente donde a partir del verso 12 el Señor nos dice que en su clamor hay algo que le pide al Padre que tú y yo podamos tener. Yo les he dado tu palabra. Hermanos, la palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es verdad. Este mundo seduce, atrae, pero finalmente nos lleva a un camino de muerte y destrucción. Pero los que aman a Dios y los que viven con su palabra permanecemos para siempre, dice la Escritura. Les he dado tu palabra. Jesús dice en el verso 13, voy a ti, vuelvo a ti, y yo les he dado tu palabra. Y en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis amados, ¿ustedes creen que Jesús ha fallado en este clamor? Claro que no. Él nos guarda del mal. Porque aún junto con la tentación nos da la salida. Aun cuando somos probados, tentados, seducidos aún de nuestras propias concupiscencias, que son las pasiones que gobiernan o batallan dentro de nosotros, debo decirles una cosa: Él nos ha dado su palabra y la salida para resistir cualquier tentación. Y la respuesta a eso fue la respuesta a la oración y al clamor que Cristo elevó al Padre en Getsemaní. En el tiempo más difícil, donde Jesús pudo haber clamado todo el tiempo por su propia vida, donde Él pudo haber estado insistentemente diciéndole al Padre, líbrame, líbrame, guárdame, guárdame. Pero en medio de todo eso, Él no olvidó a su iglesia. Hermanos, considéralo por un momento. Es en el tiempo más difícil, es en el tiempo de prueba y aflicción, donde Cristo fue literalmente aplastado en Getsemaní, que Él no fue nada egoísta, sino que extendió su clamor por nosotros. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hermanos, el mundo aborreció a Cristo, lo crucificamos. Alguna vez a alguien le preguntaron, si existe Dios, ¿por qué no se nos manifiesta? Y esa persona respondió, ya lo hizo y lo crucificamos. Mis amados, pero ahora Él ha quitado el velo de la incredulidad. Dice la Escritura que cuando, incluso hablando de los judíos, cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Ese velo que por la ley de Moisés es puesto. Porque la ley nubla el entendimiento. La ley nos condena. La ley aflige y quebranta. Pero cuando llega el Evangelio, nos da entendimiento de la verdad. La palabra santificarse es apartarse. Y en el versículo 19 dice el Señor, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. En otras palabras, yo me aparto, yo me separo, yo me consagro para obedecer a mi Padre, para que también estos sean apartados para Él. Fíjense, hermanos, Cristo fue el primero en separarse, apartarse de las cosas de este mundo a través de llevar una vida perfecta para agradar al Padre y ofrecerse a sí mismo en el tabernáculo celestial para que tú y yo también, por causa de Él, podamos ser separados, apartados, santificados, lavados, limpiados por su preciosa sangre. Él se ofreció en un sacrificio vivo a Dios, para que tú y yo seamos ofrecidos de la misma manera, porque es nuestro culto racional. En otras palabras, es lo que alcanzamos a comprender. Nuestro razonamiento nos dice, debo entregar y ofrecer aún mis miembros como instrumentos de justicia y ya no de iniquidad. Cuando no conocíamos del Señor, iglesia, pecábamos con toda alevosía y hacíamos las cosas que por naturaleza complacen a la carne.
Pero ahora el Señor nos dice, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígame. Porque esa misma voz es la que podremos escuchar llegando a la presencia del Padre, diciéndonos, buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. Cristo estará ahí para recibirnos, iglesia. Estará ahí. Él estará complacido en su corazón de que sus hijos van llegando a casa. Así que si un ser querido parte con su fe en Cristo, no llores, gózate, porque ha acabado la carrera y ha guardado la fe. Y ahora está en la presencia de su Señor y Dios. Ese es el consuelo que nos da la Escritura, porque es el fruto de la aflicción de Cristo, de su Getsemaní. Y en ocasiones tú y yo también tendremos que atravesar un Getsemaní en nuestras vidas. Un punto al cual nos lleva Dios de tal manera a ser aplastados para que no dependamos de nosotros. Estamos tan acostumbrados a querer solucionar las cosas en nuestras fuerzas que se nos olvida que dependemos de aquel que todo lo puede. Y ya cuando resulta que no pudimos, Señor, ayúdanos. Pero aún así Él es misericordioso. Pero puedes evitarte el dolor. Ve a Él, clama a Él. Consúltalo a Él. Él es la fuente de toda sabiduría, de toda inteligencia y de toda gracia. Es Él el que tiene las respuestas. Es Él el que puede extender su mano para abrir puertas que tú y yo no podemos ver. Él es la llave de David, la cual abre y nadie cierra, y la cual cierra y nadie abre. Él es el alfa y la omega, mis hermanos. El principio y el fin, el primero y el último. El que estuvo muerto, pero también el que volvió a vivir. El eterno Dios, todopoderoso. Y el clamor final que da, hermanos, aquí, a partir del verso 22, es que esa gloria que le fue dada en un principio, es lo que Él dejó, es de lo que Él se despojó, según Filipenses 2. En otras palabras, la adoración y la gloria que Él recibía en el cielo, la dejó a un lado para hacerse siervo, es decir, obediente, tomando forma de hombre, y venir a este mundo a servir a Dios a través de morir por su iglesia. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué nos dio, hermanos? La gloria que tiene Cristo le ha sido dada a la iglesia. Hermanos, a veces no dimensionamos lo que Cristo nos ha dado. No solo es la salvación, sino un reino. No solo es la salvación y el perdón de tus pecados, sino una eternidad con Él. Tienes que mirar hacia la vida eterna. El mismo apóstol Pablo dice, no, dile a los ricos que no pongan su esperanza en las riquezas de este mundo que perecen, sino que pongan y tomen mano o echen mano de la vida eterna. Porque la garantía, el fruto de lo que Cristo obtuvo no es para esta vida meramente. Por supuesto, aquí inicia para nosotros la vida eterna en el conocimiento de Dios. Pero la eternidad, hermanos, ahí es donde se consuma y se manifiesta lo que Cristo obtuvo por nosotros. Es por eso que Él presenta al Espíritu Santo como las arras de la promesa. La garantía de todo lo que Cristo obtuvo en la cruz se encuentra en aquel enviado por Él mismo para morar en su iglesia, para santificarnos, para prepararnos, para presentarnos como una novia ataviada delante del esposo. Esa es la obra gloriosa que Dios eterno está haciendo en tu vida, en mi vida. Él está formando eternidad en nosotros. Está llevándonos cada día para que tú y yo cumplamos con la voluntad de Dios por la aflicción de su siervo sufriente. El siervo sufriente de Jehová, Jesucristo, quien dio su vida en rescate por muchos. Yo me santifico, santifícalos. La gloria que me diste, se las he dado. Escuchen esas palabras, hermanos, que retumben en tu corazón. ¿Para qué? Para que seamos uno. Qué difícil es ponernos de acuerdo en ocasiones, pero cuando esto es lo que nos mantiene en unidad, seremos uno en Cristo Jesús. Somos uno en Él, para que seamos perfectos, verso 23, en unidad. ¿Qué nos une? Cristo. ¿Qué nos une? Su visión, su obra, su propósito, su plan, su voluntad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perdón, ¿cómo el mundo va a conocer que fue enviado Jesús? A través de una iglesia unida, que testifica al mundo que nuestra mente y corazón están en el Señor. Tienes que dar un fiel testimonio de Cristo, aun cuando estás solo. Aun cuando nadie te ve, Él te ve. Y Él sabe lo que estás pensando en tu trabajo, cómo obedeces y te sometes a tus jefes, en tu familia, en tu hogar, cómo respondes ante las fricciones y diferencias. Ahí en todo momento el Señor nos ve. Y a medida que el carácter de Cristo se va formando, daremos un reflejo glorioso de su presencia. Es ahí, hermanos, cuando mostramos que somos uno con Él y uno con la iglesia. Diferencias hay, fricciones suelen suceder, aún en la familia pasa. Somos la familia de Dios, puede llegar a pasar, pero no pongas tus ojos en eso, pon tus ojos en Cristo. Aprende a amar, aprende a perdonar como Jesús lo ha hecho. Padre, aquellos que me has dado, quiero. Oh, mis hermanos, Jesús quiere que donde Él esté, nosotros también estemos. Él dijo 2 capítulos atrás, 14:1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Porque si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Hermanos, ese lugar fue preparado en la cruz. Es ahí donde se consuma la victoria. Satanás pensando que muriendo el Hijo de Dios, él habría vencido. No. Él ignoraba una cosa. Cuando Jesús subió a esa cruz, Satanás ignoraba una cosa: que Jesús era inocente. Llevaba todo nuestro pecado y maldad, pero que Él no podría ser condenado por el pecado, porque Él era inocente. Aquellos que me has dado entonces, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Esa es la razón por la cual le adoraremos eternamente. Porque al llegar a su presencia contemplaremos su gloria. Oh, hermanos, Él es la luz del mundo. Yo solo puedo pensar una cosa. Y Juan, cuando fue llevado desde la isla de Patmos en el día del Señor al tercer cielo y contempló todas las maravillas, él hablaba del trono de Dios. Yo, hermanos, el resplandor de Dios, Padre, yo creo que no tiene ni siquiera comparación con el día más soleado e intenso de ese astro. La gloria de Dios debe cegar cualquier mirada. Por eso es que Él dijo, no hay hombre que me pueda ver y viva. Porque su gloria es tan gloriosa, hermanos, valga la redundancia, que no hay manera que podamos verle en sangre y carne. Por eso Él nos glorificará. Porque Él nos comparte de la gloria de Cristo para poder estar en su presencia. Tú y yo llegando así tal cual somos, oh mis hermanos, caeríamos destruidos delante de Él. Es por eso que necesitamos ser revestidos de Cristo. Para que el Padre vea a Cristo en nosotros y no seamos consumidos. Eso es, hermanos, lo que Cristo logró. ¿No merece gloria? ¿No merece adoración de su iglesia? ¿No merece que tú le exaltes? ¿Que suframos algunas incomodidades por el eterno Dios que nos llevará a su presencia? ¡Claro que sí! Él lo vale, Él lo merece. Porque su anhelo es que los que le fuimos dados veamos su gloria. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. En otras palabras, Él dice, aún en mi sufrimiento, en mi calvario, llevando mi cruz fuera de Jerusalén, aún allí yo te glorificaré. Aún ahí tú estarás siendo exaltado, Padre mío, dice Él.
porque les he dado a conocer tu nombre. Y aún la Escritura nos dice que estando en la cruz, antes de entregar su alma humana, Él aún oró por los transgresores y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, tú y yo no hubiéramos sido diferentes. Yo les puedo asegurar que si hubiéramos estado ahí, nos hubiéramos unido a ese coro que gritó: crucifíquenle. Hubiéramos dicho lo mismo, porque todos somos cortados con la misma tijera, hijos de Adán. Pero aquellos que ya habían visto la luz de Cristo, aún ellos huyeron y abandonaron a su maestro en los últimos momentos. Y un pequeño joven de 14 años, llamado Juan, estuvo ahí hasta el final. Y él da testimonio de estas cosas, porque se le concedió. Y es para que tú y yo reflexionemos en si sinceramente estamos caminando con el Señor, o si en cualquier momento tú y yo podríamos traicionarle de la misma forma. Este es un llamado para los valientes, hombres y mujeres que están dispuestos a lo que sea por su Señor, y a no correr cuando viene la persecución, sino a permanecer, porque Él es digno. Oremos, iglesia. Señor, a ti damos gloria en esta mañana y damos gracias por permitirnos estar aquí. Pedimos nos guíes a toda verdad y a todo entendimiento de lo que hemos aprendido hoy, y a que nuestro corazón no desmaye y desfallezca, porque sabemos que tú eres Dios, que tú estás en tu trono y que tú gobiernas todas las cosas con tu poder. Señor, gracias por la vida de nuestro Señor y Salvador. Gracias por la vida de Jesús, porque por su aflicción, Señor, hemos sido ahora nosotros el fruto de ella, y te pertenecemos porque tuyos somos. A ti, Padre, daremos toda gloria. A ti honraremos con nuestra obediencia, como lo hizo tu Hijo. Queremos hacerlo nosotros, porque debemos seguir sus pisadas. Señor, llévanos a ser una iglesia firme, fiel, fuerte y constante, que se toma de la mano de su Señor. Y que aún si nos dicen, ahí no podrán reunirse, nos iremos a otro lugar. No importa dónde. Tú nos pides que nos congreguemos y eso haremos. Danos prudencia también, Señor. Danos también sabiduría, porque sabemos que aún las autoridades de este mundo han sido puestas por ti. Por lo tanto, Señor, llévanos a cuidarnos los unos de los otros en amor, pero a nunca dejar de cumplir tu gran mandamiento, de reunirnos en tu nombre para celebrar tu resurrección. Gracias por tu iglesia y por tu vida, por rescatarnos y por tu bendita palabra que nos da aliento cada día para seguir de pie. Te damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia.